Bueno, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico saludarnos hoy, este día martes 7:30 de la mañana. Recordemos que nos estamos reuniendo todos los martes en la mañana, todos los martes hasta ahora, 7:30, para conversar un ratico, para escucharnos un ratico en este podcast Mañanas con Propósito. Acordémonos que todos los martes y viernes reuniendo aquí en estos espacios de Mañanas con Propósito para conversar un ratico, para escucharnos un ratico, para acompañarnos un ratico dentro de este proceso del día a día, precisamente para acompañarnos a darle un propósito diferente a nuestra mañana, a nuestro día, un propósito que esté más alineado con el proceso de aprendizaje, de evolución y trascendencia que estamos experimentando los seres humanos en este planeta. Para nosotros la clave dentro de todo este proceso es eso, es empezar a reconocer el para qué hemos venido a este planeta. Cuando uno le hace esta pregunta a las personas, lo más seguro es que se va a encontrar con una cantidad de respuestas diferentes. Se va a encontrar con respuestas como no tengo ni idea, se va a encontrar con respuestas como para ser feliz, para disfrutar, para vivir, para lo que sea, para cualquier cantidad de propósitos, ¿sí? Más nosotros dentro de esta dinámica de la escuela Tribu Solar hemos ido comprendiendo que el propósito máximo para nosotros, del ser humano en este planeta, es aprender. Eso es para nosotros el máximo propósito. Y para eso nos estamos acompañando en todos estos espacios. Entonces, este espacio de Mañanas con Propósito, precisamente es un espacio para acompañarnos a avanzar hacia este gran propósito que es el aprendizaje. Aprender es algo hermoso, aprender es algo muy hermoso. Es un acto de amor, siempre lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque aprender amerita pasar por encima de aquello que ignoro. Pasar por encima de aquello que ignoro significa pasar por encima de mi ego. El ego está hecho de ignorancia. El ego es toda esa información acumulada en nuestra mente que ha tomado tanta forma, ha tomado ya casi una personalidad propia, pero que es una información que nosotros ignoramos. Ignoramos porque no conocemos su verdadero contenido. Ignoramos porque no reconocemos para qué ha venido esta información a nuestra vida. Y empieza a dirigir, empieza a determinar todo nuestro proceso, nuestro día a día. Eso es lo que llamamos el ego. Perfecto. Entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde empezar a aprender de esto que ignoramos, empezar a aprender de nuestro ego. Cuando nosotros empezamos a aprender de nuestro ego, o sea, empezamos a aprender de la información que nosotros tenemos, esa información que viene de las experiencias de nuestro pasado, empieza a suceder algo que se llama el proceso de actualización. Cuando nosotros empezamos a aprender de lo que no hemos aprendido, empezamos a actualizarnos, ¿sí? Así como lo hacen los diferentes dispositivos, los aparatos, así como lo hace un teléfono, como lo hace un computador, ¿cierto? Que se actualiza cada cierto tiempo, ¿qué quiere decir? Que empieza a depurar aquellos programas antiguos, aquellos programas viejos, que ya no funcionan, que ya no sirven, que ya no tienen la misma utilidad, se empiezan a depurar, extrayendo lo mejor, digámoslo así, extrayendo lo que sí sirve y simplemente transformando, depurando lo que no sirve. Ese es el proceso de actualización que hoy en día la tecnología del ser humano hace constante y continuamente. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos permitimos aprender, ¿sí? Aprender, repito, es iluminar aquello que estaba oscuro. Por eso su palabra, de ahí viene su nombre, aprender, ¿sí? Comenzar a aprender, comenzar a iluminar aquello que está oscuro. Y lo que está oscuro en nuestra mente es aquello que desconocemos. Eso yo siento que es importante que lo tengamos siempre muy claro. La oscuridad no se refiere a la maldad. La oscuridad se refiere a aquello que ignoramos, a aquello que está oculto.
¿sí? Tengamos en cuenta eso. Y la mayoría de los seres humanos tiene miedo a lo que ignora, tiene miedo a lo oculto. Y la mayoría de los seres humanos asocia aquello con lo que tiene miedo con la maldad, con lo malo, con lo negativo, con esta polaridad, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los seres humanos asocian, ¿no?, eso que llamamos la oscuridad o la ignorancia con la maldad. Claro, porque de hecho están muy asociadas, ¿sí? El ser humano actúa de manera malévola por ignorancia. Esto yo siento que es algo que todo estudiante de la vida debe tener muy claro. Todo estudiante de sí mismo, todo estudiante de la mente, todo estudiante dentro de este proceso que llamamos la espiritualidad debe tener muy claro que más allá de la maldad está la ignorancia, ¿sí? Todo ser humano o toda manifestación que usted vea de eso que llamamos maldad realmente es el resultado de una profunda ignorancia, ¿sí? De una profunda ignorancia. Perfecto. Cuando nosotros empezamos a aprender de nuestra propia ignorancia, empezamos a trascender eso que se llama la maldad, eso que se llama nuestra propia maldad, ¿sí? Por eso, sí o sí, la sabiduría está asociada, íntimamente relacionada con la bondad, si lo vamos a ver de alguna forma, ¿sí? El sabio siempre es bondadoso. ¿Qué significa bondadoso? Que el sabio reconoce la información que está detrás de aquello que antes ignoraba. O sea, el sabio ve el contenido más allá de la forma. Y cuando uno ve el contenido más allá de la forma, siempre puede encontrarle un sentido a lo que está viviendo, a lo que está percibiendo, a lo que está viendo, ¿sí? Porque nada en el universo ocurre o se da de la nada, porque sí, todo tiene un origen, ¿sí? Todo tiene un origen, todo tiene algo que lo impulsa, que lo mueve, especialmente hablando en términos del ser humano. Esta escuela, antes de llamarse Tribu Solar, se llamaba Biocinética, y el eslogan de esta escuela era Biocinética, que te mueve. Porque cuando nosotros empezamos a identificar qué es lo que nos mueve a actuar de la manera en que actuamos, qué nos mueve a pensar como pensamos, a hablar, a sentir como sentimos, hablamos, pensamos, actuamos, cuando identificamos qué nos mueve, ahí es que empezamos a desarrollar eso que llamamos la sabiduría, ¿sí? Porque empezamos a reconocer que resulta que muy posiblemente y muy seguramente la manera en que actuamos no viene de un proceso de conciencia, no viene de una claridad en mi mente que yo reconozca que al actuar de esta forma voy a tener un resultado específico. No, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros actuamos, pensamos, sentimos y hablamos de acuerdo a una información que tenemos en nuestro interior, pero repito, que ignoramos y desconocemos. Por lo tanto, esta información viene del pasado. Toda información que tenemos los seres humanos en la mente, a través de la cual actuamos, a través de la cual reaccionamos, viene de nuestro pasado. Y viene de nuestro pasado, pero viene desde nuestra ignorancia también. O sea, es una experiencia que vivimos en el pasado, pero que no aprendimos de esa información, ¿sí? ¿Por qué no aprendimos? Porque quedó anclada la reacción, quedó anclada una emoción, ¿sí? Quedó anclada una forma de percibir, una forma de responder ante la situación, ¿sí? Acorde a cómo yo viví esa experiencia en mi pasado, ¿sí? Entonces, toda experiencia que yo viví en mi pasado, la viví con miedo, la viví con tristeza, la viví con terror, esa información va a quedar anclada en nuestra mente. Y cuando se vuelva a repetir un escenario similar, o sea, un escenario que mi mente asocie con esa experiencia del pasado, va a emerger esa emoción, va a emerger esos viejos hábitos, esos viejos patrones, que fueron los mismos que yo utilicé en ese momento del pasado, ¿cierto?, que me dieron un resultado específico, pero como no aprendí,
sino que simplemente me dediqué a rechazar lo que no me gustaba o a buscar, anhelar y desear lo que sí me gustaba, simplemente queda ahí una reacción autómata, ¿sí? Queda una respuesta autómata. No hubo un proceso de análisis, no hubo un proceso de investigación realmente del escenario o de mí mismo a través del escenario. Entonces simplemente queda una respuesta reactiva constante, ¿sí? Eso es lo que nosotros empezamos a vivir en el día a día cuando no estamos aprendiendo, cuando estamos desactualizados. Un ser humano que está desactualizado está actuando constantemente, pensando, sintiendo y hablando acorde a la información del pasado, acorde a una información ya caduca, acorde a una información ya vieja, antigua, asociada con actores y actrices dentro del escenario que seguramente ya ni existen en tu vida, ¿sí? ¿Cuántas situaciones del día a día hoy tú respondes de la misma forma o respondes de acuerdo a como alguna vez viviste una situación con seres humanos que ni siquiera ya hacen parte de tu vida, ¿sí? Desde hace 10, 15, 20, 30 años, 40 años. Y estamos actuando de la misma forma con la misma información. No nos estamos actualizando. Oiga, ¿será que para mí esa creencia todavía aplica? ¿Será que para mí esa creencia de cuando yo tenía 7 años, 6 años, 8 años, todavía aplica? O sea, todavía es real en mi vida, en este momento de mi vida, ¿sí? O resulta que ni siquiera me he puesto a observar y a preguntarme si esto que yo estoy haciendo aplica para este momento de mi vida. Está en resonancia, está en concordancia con la forma en que yo vivo ahora. Hola Ceci, gran día, qué rico saludarte. Un abracito grande, nos amamos. Entonces, el proceso de actualización es importantísimo dentro del ejercicio del ser humano. Ojo, y el proceso de actualización se va dando. Lo que pasa es que cuando no se hace con una conciencia, el proceso es muy lento y el proceso puede llegar a ser muy violento, el proceso de actualización. Pero el proceso de actualización se va a dar, ¿sí? Es inevitable. ¿Por qué? Porque toda la energía, todo se está moviendo. El ser humano se está moviendo, el planeta, el sistema solar se está moviendo. O sea, no está estático. Nada está estático en el universo, en este universo manifiesto, en este universo tridimensional. Nada está estático. Por lo tanto, sí o sí se están dando procesos de cambio, se están dando procesos de transformación. Nosotros ya hemos hablado en muchos espacios que hoy en día el sistema solar, dentro de su gran órbita, porque el sistema solar, al igual que los planetas, al igual que todo, ¿cierto?, en el universo, tiene su órbita a través de la cual orbita, valga la redundancia, ¿sí? El ser humano también orbita alrededor de ciertos componentes. Hay seres humanos que orbitan alrededor del victimismo. Ese es su centro de gravedad y orbitamos todos los escenarios de nuestra vida alrededor del victimismo, otros alrededor de la culpa, otros alrededor del aprendizaje, por ejemplo, que parte esencial dentro del propósito de esta escuela es entregarle los instrumentos a las personas para que creen un centro de gravedad en su vida a través del aprendizaje, o sea, que su centro de gravedad sea el aprendizaje. ¿Qué significa que el centro de gravedad sea el aprendizaje? Que todo lo que hay alrededor en el entorno se acerque, o sea, sea atraído hacia el proceso del aprendizaje, porque la gravedad hace eso. La gravedad, digamos, que atrae todos los cuerpos, ¿sí? Todos los cuerpos dentro de las leyes de la física. Entonces, cuando nosotros establecemos un centro de gravedad desde una manera consciente, tenemos claro que todo va a ser atraído hacia ese centro de gravedad. Por eso una persona que habita en el victimismo, todos los escenarios de su vida los va a vivir desde el victimismo, porque todos los escenarios de su vida los atrae desde ese centro de gravedad suyo, que es el victimismo. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos nuestro centro de gravedad como el aprendizaje, podemos empezar a mirar, a reconocer cómo
todo esto que se va moviendo, porque el sistema solar, como les decía, se está moviendo en una órbita hacia el Sol central, hacia el gran Sol central, eso está generando una gran cantidad de luz entrando y llegando al ser humano, llegando al planeta Tierra, y la luz está moviendo todos los procesos de oscuridad de nuestro interior. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día en la humanidad, una cantidad de procesos tremendos donde se están acelerando todos los procesos desde la conciencia, desde la ignorancia, ¿sí? Todos aquellos que estamos en un proceso de aprendizaje, de exploración, estamos acelerando nuestros procesos, se está revelando muchísima información, se está liberando muchísima energía que está disponible para nosotros, para cosecharla, para utilizarla, pero también se están potencializando muchos los procesos dentro de la ignorancia, muchos los procesos dentro de la oscuridad, siempre teniendo en cuenta ubicarnos mucho de no entrar en el victimismo dentro de la polaridad de los malos y los buenos, ¿sí? Hablemos más bien de la ignorancia y la sabiduría, la oscuridad y la luz, ¿sí? Entonces, perfecto. Como todo se está moviendo constante y continuamente, también el ser humano se va actualizando. Lo que pasa es que se va actualizando a través del dolor, se va actualizando a través de, de castigarse a sí mismo. A eso lo llamamos a través del dolor, porque la ignorancia genera dolor. La ignorancia genera dolor, pero el proceso debe avanzar. Sí o sí, por ley, sigue avanzando la dinámica de la vida. O sea, es como la vida continúa, así usted esté ignorante o no esté ignorante. Ahora, si usted está ignorante, va a vivir los diferentes procesos con muchísimo dolor, ¿sí? Porque acordémonos que la ignorancia nos lleva a rechazo, la ignorancia nos lleva al apego, nos lleva al deseo, la ignorancia nos lleva al victimismo, la ignorancia nos lleva a la culpa, nos lleva a querer ser salvadores de los demás. A eso nos lleva la ignorancia, ¿sí? A eso nos lleva la ignorancia. La ignorancia nos lleva a repetir los mismos patrones del pasado que nos han traído a vivir lo que estamos viviendo ahora. O sea, nos lleva a seguir con ese círculo, con ese triángulo vicioso que también hemos estado comentando tantas veces, que es la tripartita. A eso es lo que nos va llevando la dinámica de la ignorancia. Entonces, ¿cómo se actualiza, por ejemplo, el ser humano ignorante? El ser humano ignorante se actualiza, por ejemplo, a través de las siguientes generaciones, ¿sí? Los hijos vienen a acompañar a actualizar el clan. A eso vienen los hijos. Bueno, dentro del proceso y que cada ser humano tiene en su vida, ¿sí? Pero los hijos dentro del clan acompañan a limpiar esa semilla, ¿sí? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un poco acerca de la siembra de la tierra, pero hay un término que se utiliza en la agricultura, que es limpiar la semilla, especialmente en la agricultura orgánica. Y limpiar la semilla consiste en tomar una semilla, por ejemplo, una semilla comercial que usualmente están modificadas genéticamente, ¿cierto? O que ya tienen una historia de muchas generaciones de semillas y de plantas que están, por ejemplo, muy dependientes de los agroquímicos, que han desarrollado dependencia a los agroquímicos, afinidad a los agroquímicos, ¿cierto? Y muchas veces, dentro de este ejercicio de la agricultura orgánica, pues uno no quiere eso, uno quiere una semilla que no esté modificada genéticamente, una semilla que no esté acostumbrada, digámoslo así, a los agroquímicos. Entonces uno entra en un proceso de limpieza de la semilla. ¿Cómo usted limpia la semilla? Miren esto, no es que usted agarre la semilla y la empiece a lavar o a limpiar, ¿sí? Que eso sería querer limpiar la forma, sería querer cambiar la forma, ¿sí? Entonces vamos a limpiar la semilla, nos ponemos a echarle jabón, nos ponemos a echarle agüita y resulta que no, y puede que la semilla por fuera quede limpiecita, quede divina, resplandeciente, pero por dentro sigue teniendo la misma información. Y esta analogía es la misma que tiene el ser humano, ¿sí? Un ser humano puede cambiar por fuera, puede cambiar su forma, ¿sí? Un ser humano puede cambiar sus hábitos externos,
Pero si no ha elaborado desde su proceso interno, si no ha hecho una transformación de la información oculta, oscura, que ignora en su interior, realmente lo único que va a hacer es una labor de latonería. ¿Sí? Latonería y pintura simplemente va a cambiar la forma externa, pero su contenido va a seguir igual. Y eventualmente su contenido se va a manifestar en la forma externa. Entonces, no va a servir de nada lo que se ha hecho. Entonces, en la semilla, en la limpieza de la semilla, la única forma de limpiar la semilla es sembrándola en la tierra, ¿sí? Con las condiciones que yo quiero que crezca la siguiente generación, ¿sí? Entonces, ya, la semilla ya es la semilla que es. Yo no trato de cambiar la semilla. Yo lo que hago es poner la semilla con una información diferente, que ella crezca y dé un fruto diferente. Eso es lo que a mí me interesa. Y ese fruto va ya en su contenido a tener una información diferente. Y así se hace 3, 4 generaciones hasta que eventualmente, no se demora tanto, bueno, depende, pero en 2, 3, 4 generaciones, usualmente ya tenemos una semilla totalmente limpia. O sea, una semilla que ya no tiene ninguna modificación genética, una semilla que ya no tiene dependencia a los agroquímicos, ya se ha estabilizado a través del proceso de la siembra de la tierra, de la misma tierra. Y esto también pasa con el ser humano. El ser humano, los clanes se van actualizando a través de las siguientes generaciones, ¿sí? Fíjense cómo funcionan los hijos. Para ustedes que tienen hijos y ustedes que también han sido hijos, es muy interesante cómo cada generación va cambiando, cada generación se va actualizando de alguna forma u otra. Nada más vemos la aproximación hacia la tecnología, ¿cierto? Hoy podemos ver un adulto con carreras, un adulto con una carrera profesional, un adulto con maestrías, doctorados, con lo que usted quiera, que no es capaz de manejar un dispositivo como si lo puede manejar un niño de 6, 7 años, ¿sí? Que si acaso está yendo al colegio y le están enseñando las tablas de multiplicar, ¿sí? Claro, eso lo vemos porque es diferente la información que ese niño tiene a través del proceso de actualización. ¿No les parece interesante? Porque un niño de 6, 7 años, ¿sí? Tiene un dominio muy superior, ¿cierto?, a un adulto que ya tiene una cantidad de información, tiene experiencia, ¿sí? Tiene experiencia. Estamos hablando que un niño de 6, 7 años ha estado en contacto con la tecnología mucho menos tiempo que ese adulto. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en este planeta desde que comenzó los teléfonos inteligentes, los smartphones. Desde ahí estoy yo en este planeta, ¿cierto? O mi papá, por ejemplo. Mi papá vio desde que comenzó el teléfono móvil. O sea, si los smartphones llevan 10 años, 15 años, mi papá lleva 10, 15 años conociendo los smartphones. O sea, lleva el doble o el triple del tiempo que tiene un niño de 6, 7 años en este planeta, y aún así él lo puede utilizar más. ¿Por qué? Fíjense entonces que no tiene nada que ver con la forma. Si fuera forma, si fuera un proceso de conductividad, ¿cierto?, de adaptabilidad, pues evidentemente el que tiene más experiencia, el que tiene más tiempo, pues sería mucho más hábil. Y resulta que no. Resulta que mi hijo de 6, 7 años es 10 veces más hábil con el teléfono inteligente o con el computador o con la página de internet que mi papá, que lleva utilizando esos aparatos 2, 3 veces más de tiempo que ellos. Entonces fíjense que sí se da un proceso de actualización que nada tiene que ver con la forma. Se da un proceso de actualización simplemente a través del proceso de concepción de ese cuerpo con toda la información impresa que tienen sus ancestros, ¿sí? Entonces, claro, el proceso de actualización se puede dar de manera inconsciente, se da de manera inconsciente a través de las siguientes generaciones. Ese es el mecanismo de la naturaleza para asegurarse que se continúe el proceso de equilibrio, que se continúe el proceso de evolución, incluso en medio de un colectivo totalmente ignorante.
O sea, imagínese donde la naturaleza tuviera que esperar, o el universo, o Dios, como usted lo quiera llamar, tuviera que esperar a que el ser humano despertara para poder avanzar dentro del gran plan universal. O sea, imagínate que tuviera que esperar a que todo el colectivo humanidad despierte, a que todo el colectivo humanidad se reconozca, se ilumine, trascienda, como usted lo quiera llamar, para poder avanzar con el proceso de equilibrio, de balance dentro del universo. No habría forma. Por eso nosotros hablamos de que sí o sí el ser humano va a equilibrar y va a ser equilibrado, ¿sí? Sí o sí el ser humano equilibra y es equilibrado. Lo haga desde una conciencia, por amor, o lo haga desde una ignorancia, por dolor, a través del dolor. Pero sí o sí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Un ser humano que está despierto, un ser humano que está aprendiendo a equilibrar con amor desde una conciencia, ¿sí? Es un ser humano que sí está aplicando el libre albedrío. Es un ser humano original. Es un ser humano que de verdad es libre. Es un ser humano libre. O sea, la definición de libertad es aquel ser humano que se conoce a sí mismo y es consciente de qué lo mueve a dar el paso que está dando. Eso es un ser humano libre. Los demás simplemente son seres humanos que, digamos, obedecen o están a merced de, digamos, de las dinámicas del universo. Es como si, yo siempre lo hablaba así, es como si fuera un peón de la ley divina del universo. ¿Sí? Un ser humano que está totalmente dormido. Dormido, me refiero, es un ser humano que se ignora a sí mismo por completo. Un ser humano que no tiene ni idea por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente, por qué hace lo que hace. Un ser humano que no tiene ni idea por qué se está haciendo el síntoma que se está haciendo. Ni siquiera sabe que se está haciendo un síntoma, sino que cree que es víctima de sus síntomas. ¿Sí? Un ser humano así simplemente actúa como un peón del universo, como un peón de la ley, ¿sí? Porque la vida continúa, la dinámica del equilibrio continúa, la dinámica universal continúa. Entonces hay que actualizar. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje no se está actualizando a sí mismo, pero igual hay que continuar con el proceso de actualización, hay que continuar con el proceso de evolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se van dando esas actualizaciones de manera inconsciente, que repito, se da a través de los hijos, por ejemplo. Claro, entonces los hijos vienen con una información diferente, con una intención diferente. Los hijos vienen queriéndolo hacer diferente a los papás, ¿sí? Los hijos vienen y resulta que empiezan o a rechazar lo que está haciendo el papá o a querer redefinir lo que están haciendo los padres. Entonces vienen con ese anhelo, con ese impulso de actualización. Pero ¿qué pasa con los papás? Los papás, como no estamos actualizados, lo que hacemos es reprimir ese proceso de actualización. Entonces, un padre con un poquitico de conciencia, solo un poquitico de conciencia, debe reconocer que su hijo viene a acompañarlo a recordar, a aprender lo que no ha aprendido, a recordar lo que se le ha olvidado. ¿Sí? O sea, un padre con un poquitico de conciencia, lo que se dedica es a escuchar a su hijo. A escuchar, a aprender de su hijo, aprender de esa información que le está mostrando su hijo, porque es una información actualizada de su propia información, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, pero es una información que ya viene con cierta actualización. Viene con un contenido diferente, ¿sí? Por todo lo que hay alrededor. Entonces, fijémonos en esto. Porque esto es interesante, esto es importante. La mayoría de los seres humanos, de alguna manera, creemos que somos nosotros los que tenemos que actualizar a nuestros hijos, ¿sí? Enseñarles a nuestros hijos, pero realmente son ellos los que vienen a mostrarnos la dinámica. ¿Qué es lo que corresponde? Ahora, el proceso de actualización no tiene que ser de manera inconsciente. Yo no tengo que esperarme a que mis hijos o no tengo que tener hijos, ¿sí?
para poder actualizarme, ¿sí? Porque hay muchas personas que no tienen hijos. Hay muchas personas que dentro de su dinámica no les corresponde tener hijos en esta existencia. Bueno, perfecto. Está perfecto, pero usted también se puede actualizar. Y actualizar es tomar esa información que lo mueve y pasarla por el laboratorio psicológico. O sea, pasarla por la luz, por la palestra pública. Pública me refiero a su propia mente, a su propio proceso. Amerita primero conocer aquella información que está caduca en nuestro interior, ¿sí? Siempre hemos hablado del famoso conócete a ti mismo, clave conocernos a nosotros mismos. Observe usted cómo piensa, ¿sí? Y se ha preguntado de dónde piensa lo que piensa, de dónde viene esa frase. Se ha preguntado si de pronto es una frase que a usted le dijeron cuando niño o se la siguen diciendo. O se ha preguntado si esa conclusión que usted tiene es el resultado de alguna experiencia de su pasado que lo afectó, que lo movió, que de pronto lo traumó, ¿sí? Y este tipo de preguntas nos van llevando a conocernos a nosotros mismos. Nos van llevando a identificar, a reconocer esa información que tenemos en nosotros. Claro, cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta de toda esta información que tenemos en la mente, que es el fruto de las situaciones del pasado, X o Y, pues podemos podemos ubicarnos. ¿Ubicarnos dónde? En la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Venga, la realidad es que la vida que yo estoy viviendo ahora, pues es el resultado de una cantidad de acciones y reacciones, de pensamientos, de sentimientos que no sabía, que no conocía, ¿sí? Venga, entonces quiere decir que todos los compañeros, todas las parejas que yo he tenido hasta ahora, las he moldeado a través de esta creencia que no había identificado. Y esta creencia me la dio mi mamá. Oiga, esta creencia me la dio mi mamá. Y yo me creí esta información. Todavía me la creo. ¿Sí? Y he moldeado todo mi entorno a través de esta creencia. ¡Wow! Entonces, venga. Yo tengo que mirar porque esto es una información que ya está tergiversada, que ya está viciada, Porque cuando yo identifico una creencia, tampoco se trata de decir, no, es que esto no es así, o sea, irme a la otra polaridad de la creencia. No, cuando yo identifico una creencia, primero debo reconocer que es una creencia, o sea, que es algo que me creí. Es algo que me creí a partir de lo que me dijeron los demás, o es algo que me creí a partir de una experiencia que no supe gestionar. Una creencia, ¿y cuál es una creencia que un ser humano no sabe gestionar? Usted no sabe gestionar sus creencias si las aborda desde la víctima, la culpa o el salvador. Cualquier creencia que usted aborde desde la víctima, la culpa o el salvador es una creencia que no está siendo gestionada, es una creencia que no está siendo iluminada, es más, es una creencia que está siendo ratificada, que está siendo justificada o defendida, ¿sí? Entonces ahí yo puedo identificar esa información. Oiga, listo, entonces venga, no más, yo no voy a dejar de vivir mi vida como si esta información fuera la absoluta realidad y me voy a permitir el beneficio de la duda de esta creencia. Me voy a permitir el beneficio de la duda, ¿sí? Y voy a hacer toda una investigación. Voy a hacer toda una investigación acerca de esta creencia que yo tengo y a través de la cual estoy viviendo mi vida. Y resulta que como estoy identificando esta creencia, viene del pasado. Y cuando yo empiezo a iluminar esa creencia, cuando me empiezo a dar cuenta, venga, esto no necesariamente es así, ¿sí? Aquí hay unos elementos adicionales que no había tenido en cuenta, ¿sí? Oiga, no había tenido en cuenta esto, no había considerado dentro de la fórmula este elemento.
¿sí? Y cuando yo empiezo a jugar en mi laboratorio interno con esa creencia, cuando yo la empiezo a poner a prueba aquí, cuando empiezo a investigar otra cosa acá, y es muy rico la dinámica de la actualización, es una labor de investigación de nuestra vida, ¿sí? Vea, es tan simple, es tan simple como usted empezar a indagar. Yo me acuerdo que alguna vez Claudia hablaba de una creencia, que es una creencia muy común en las mujeres, y decía, todos los hombres son iguales. Y ella decía, vea, es muy simple salir de esa creencia. Nada más usted investigue alrededor, ¿sí? Vaya, pregúntele a sus amigas, pregúntele bueno, posiblemente si pregunta en su familia, va a encontrar el mismo patrón, ¿sí? Porque lo más seguro es que esa creencia venga desde el clan. Pero si usted se pone a mirar afuera, ¿sí? Usted puede hacer una investigación externa. Vaya, investigue en amigas, vaya, investigue en personas X, vaya y haga investigaciones así, ¿sí? Vaya por la calle, ¿sí? Resulta que, no sé, vea, mire una mujer que esté con un hombre por allá tomándose un café y vaya y hágale una pregunta. Venga, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, yo no sé, me disculpo por interrumpir, ¿cierto? Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted considera que todos los hombres son iguales? ¿Todos los hombres que usted conoce son iguales? ¿O cómo son los hombres que usted conoce? ¿Sí? Y usted se va a encontrar con una cantidad de respuestas. Usted se va a encontrar, y esto parece algo muy tonto, pero es una forma de darle una respuesta a la mente, de actualizar esa información que ya está caduca, que ya está vieja, rancia. Y resulta que la otra le va a decir, no, pues no sé, los hombres que yo conozco son maravillosos, o los hombres que yo conozco son diferentes, ¿sí? Todos los hombres que, mira, yo lo único que conozco es, los hombres que yo conozco todos, son lo único que se dedican es a trabajar. Y resulta que los hombres que usted conoce todos son perezosos. Entonces usted se empieza a dar cuenta, venga, de pronto esta información no es lo que yo pensaba que era, ¿sí? Ah, no, espere, entonces no todos los hombres son iguales. Los hombres que llegan a mi vida, todos son iguales. ¿Por qué los hombres que llegan a mi vida y no a la vida de los demás son así? Y eso me va a llevar a actualizar la información. Al menos, fíjense, llegar de todos los hombres son iguales, pasar de todos los hombres son iguales a todos los hombres que llegan a mi vida son iguales, ya hay una actualización. Ya hubo una actualización, ya se actualizó la información, ya se actualizó usted. Y miren que apenas 2 palabritas más de comprensión. Eso, nada más eso, decir que llegan a mi vida, ya usted se está ubicando en la responsabilidad, o sea, usted ya de alguna manera está saliendo de la víctima. O sea, usted ya se está actualizando. ¿Sí? Nada más eso, ya lo está llevando una actualización. Eso es importantísimo. Depurar la información, depurarla. Había una información que decía todos los hombres son iguales, que lo estaba llevando a tener unos resultados muy nocivos en la vida, muy negativos. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque lo estaba llevando a vivir los mismos procesos repetitivos a través de actores, de personajes con un contenido similar, con un mismo contenido. Y eso lo estaba llevando a reafirmar esa creencia. Pero cuando yo empiezo a actualizarla, porque empiezo a hacer una investigación, y además de preguntarle a los demás, empiezo a preguntar, a indagar en mi propio clan, y me empiezo a dar cuenta que los hombres en mi clan, todos tienen unos patrones similares, pero resulta que también empiezo a ver que las mujeres en mi clan tienen unos patrones similares. Yo puedo empezar a hacer asociaciones. Venga, listo. Todos los hombres son iguales en mi clan, pero es que también todas las mujeres son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Entonces, ¿será que si yo altero la fórmula, de pronto el resultado pueda cambiar?
todos los hombres son iguales en mi clan, pero todas las mujeres son iguales también. Resulta que yo tengo un cuerpo de mujer. O sea, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Pues yo como mujer dentro del clan, pues voy a empezar a ser diferente. A ver qué pasa. ¿Será que si yo como mujer de este clan empiezo a hacer las cosas diferente, pueda dar como resultado que empiecen a llegar hombres diferentes? ¿Sí? Porque es lo único que yo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar los hombres que lleguen. Es lo que ha intentado mi clan durante generaciones. Es lo que he intentado yo durante generaciones. Cambiar de hombre, cambiar de compañero, de compañera, si este es un hombre. Y no me ha dado resultado. ¿Sí? O sea, esa fórmula está caduca. Tengo que actualizarme. Entonces, listo. Durante años, durante décadas, he seguido con la misma idea de que todos los hombres son iguales, entonces debo buscar un hombre diferente. ¿Sí? O todos los hombres son iguales, que entonces prefiero quedarme sola. Y usted va y ve su clan y todo su clan de mujeres está sola. Entonces usted está repitiendo el mismo patrón. Perfecto, entonces, venga, voy a actualizarlo. Voy a hacerlo diferente. Pero yo, ¿cómo puedo controlar que lleguen hombres diferentes a mi vida? Yo no puedo controlar eso. Lo he intentado, pero no puedo. Lo único que yo puedo controlar, lo único que yo puedo hacer es ser diferente yo. Perfecto, entonces empiezo a observar las mujeres en mi clan, cómo actúan, cómo responden, qué piensan, qué dicen. Entonces voy a empezar a hacerlo diferente yo. Así no me la crea. Es que todos los hombres no todos los hombres son iguales. Los hombres que llegan a nuestra vida tienen los mismos patrones, tienen las mismas situaciones. ¿Qué será lo que debemos aprender? Ya ahí se va dando un proceso de actualización. ¿A través de qué? Del amor. No a través del dolor. ¿Sí? Porque igual, recuerden, se puede dar la actualización. Se puede dar la actualización de manera inconsciente. Entonces resulta que dentro de la dinámica de la actualización hay tanto rechazo hacia el masculino en mi clan porque hay una creencia estructural que dice que todos los hombres son iguales y son iguales para mal, ¿sí? Porque si todos los hombres son iguales, pero los hombres en mi vida son maravillosos, pues qué rico, pero todos los hombres son iguales para mal, entonces hay que anular al hombre del clan, ¿sí? Y resulta que llega un hombre al clan que ya no quiere ser hombre y cree que es mujer y se cree mujer. Y hay un escándalo en la familia. Pero no nos damos cuenta que ese es un proceso de actualización de la información. ¿Sí? Miren cómo funciona. Entonces, claro, la información está tan enquistada, la creencia está tan enquistada, que esa información debe actualizarse a través del siguiente cuerpo. Entonces, simplemente, la creencia se transforma en una manifestación. Y este hombre rechaza ser mujer porque es que todos los hombres son iguales para mal en este clan. Entonces, es peligroso ser un hombre. Es nocivo. Es negativo para el clan un hombre. Porque todos son iguales, todos han traído la misma desgracia. Entonces llega un hombre que dice que no es hombre, sino que es mujer, porque no quiere ser hombre. No se siente como un hombre. Miren cómo funciona. Así es como funciona. Listo, entonces, esta mujer que se cree hombre, o este hombre que se cree mujer, se esteriliza a sí mismo a través de su proceso psicológico, ¿sí? Eliminando toda posibilidad de que llegue un hombre al clan. Perfecto. Y ahí se va dando un proceso de equilibrio.
porque es darle su lugar al hombre, que no está en este clan. Fíjense la lógica dentro de la dinámica de la información, de la energía. Todo esto es energía, todo esto es electromagnetismo. Esto no obedece a una buena o una mala intención. Esto obedece simplemente a las mecánicas del universo, a las mecánicas de la energía y la materia. ¿Sí? Es como si usted pues, escribe un diseño en una impresora 3D y la impresora 3D lo imprime y usted se enoja porque la impresora 3D imprimió justo lo que usted le dijo que imprimiera. No tiene sentido. ¿Mm? Hola Juan, gran día. Gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti por estar presente. Entonces, fijémonos la importancia de actualizarnos de manera consciente. Yo siempre le digo a los estudiantes y a los consultantes, mira, tú eres libre de elegir, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que, o sea, la vida continúa, ¿sí? Si tú no equilibras con amor, vas a tener que equilibrar con dolor, o sea, olvídate, ¿sí? Ay, pero es que no, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que no lo hago. No lo hago porque tengo miedo, no lo hago porque no me conviene. Bueno, ten en cuenta que igual todo ese equilibrio va a ser equilibrado, sí o sí. ¿Mm? Entonces es como decir, venga, tranquilo que si usted no quiere actualizarse, igual se va a dar el proceso de actualización. Lo que pasa es que va a ser a través del dolor. ¿Y por qué a través del dolor? Porque usted no va a comprender. Entonces va a sufrir, va a sentir dolor por lo que se está moviendo. Entonces, equilibrar a través del amor quiere decir que no se va a vivir lo que se deba vivir. Sí, quiere decir que igual se va a vivir lo que se deba vivir. ¿Sí? Vea, si usted tiene que equilibrar un desequilibrio del pasado a través de una quiebra económica y es la única forma en que se puede equilibrar, no hay poder humano que pueda evitarle eso. Entonces, equilibrar con amor es aceptar el proceso de equilibrio, comprenderlo y potencializarlo. Y sin duda, no reafirmarlo, porque eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Llega una situación que nos acompaña a equilibrar, un accidente, un problema, una tragedia, un síntoma, todo eso nos acompaña a equilibrar, nos acompaña a actualizar, ¿sí? Un síntoma nos acompaña a actualizarnos. Eso es lo que nos acompaña a un síntoma, actualizarnos, ¿sí? ¿Qué hace uno? ¿Qué debe hacer uno? Pues actualizarse. O sea, el síntoma viene y te pone toda la plataforma, te viene la crisis, el accidente, lo que sea, te pone toda la plataforma para que tú te actualices. Pero tú debes tener conciencia de que eso que estás viviendo, eso que no te gusta, viene aquí para acompañarte a actualizar. Por lo tanto, tú recibes ese escenario con amor. Eso se llama equilibrar con amor. Eso se llama actualizar desde el amor. ¿Sí? Hombre, ya estoy viviendo lo que estoy viviendo, entonces me permito actualizarme. O sea, aprovecho la oportunidad que estoy viviendo con esta situación. La exploro, la estudio, la integro. Suelto. Y así lo hago con amor. Porque igual voy a vivirlo. Si lo rechazo, voy a vivir lo que tenga que vivir. Pero lo voy a vivir desde el rechazo. Lo voy a vivir desde la resistencia. Desde la negatividad. Y esto va a generar una cantidad de problemas. Para comenzar, que voy a seguir densificando el proceso. Entonces haga de cuenta que llegó el escenario para que yo actualice, pero lo que hago es volver a alimentar los viejos patrones. Entonces es como una lucha contra la actualización. Entonces, no me quiero actualizar. Y vuelvo y recodifico, por así decirlo. O vuelvo y redensifico.
y vuelve otra vez un escenario para que yo pueda actualizarme, o sea, para que yo pueda iluminar mis viejos patrones, transformar mis viejas formas de actuar desde la ignorancia. Pero resulta que no lo hago porque no sé cómo hacerlo, porque tengo miedo, porque no quiero, no me lo permito. Y vuelvo y redensifico esos viejos patrones. Entonces ahí empiezo, es una guerra total, ¿sí? Entre el proceso de actualización que se da de manera natural a través del universo, de la vida, del día a día, y yo, desde mi ignorancia, resistiéndome a la actualización. Y eso es lo que está llevando, y eso es lo que ha llevado, vean, eso es lo que ha llevado, por ejemplo, al crecimiento poblacional tan bárbaro que tenemos en la humanidad, y eso está llevando a la despoblación que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Fíjense que esto es interesante. Hubo un momento en que la humanidad empezó a aumentar su población de manera impresionante, y esto está muy asociado con la resistencia de la humanidad a actualizarse, ¿sí? Por todo el sistema de creencias, por todo lo que hay alrededor en esta humanidad, en esta sociedad, en este sistema, un sistema que no acompaña que el ser humano aprenda y se actualice, sino que más bien lo va llevando, el sistema lo va llevando a que rectifique, a que justifique y defienda sus viejos patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como el ser humano no se actualiza, en el momento que el ser humano sale del cuerpo, tiene que volver otra vez a aprender lo que no ha aprendido, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que estamos en la escuela, pero nadie está pasando el tercer grado, por ejemplo, la 3D. Nadie está pasando el tercer grado, nadie pasa cuarto grado. O de 100 pasa uno, o de 1000 pasa uno. Entonces, ¿qué pasa el siguiente año? Pues tienen que, los que vienen del segundo año, más los que se quedaron. Entonces hay una acumulación. Entonces estamos viendo que en la 3D, en el tercer grado, una acumulación de almas dentro del proceso de la experiencia humana por no actualizarse. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos viendo una despoblación o una tendencia hacia la despoblación, la famosa crisis de la natalidad. Fíjense que se está viendo hoy en día en muchos países. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Por qué? Porque ya se está entrando en el proceso de depuración, ¿sí? Tengamos en cuenta que el ser humano tiene como base 108 existencias en el cuerpo humano, como base, que puede ser más, que puede ser menos. 108 existencias para que trascienda la existencia humana. Esa es la oportunidad que se le da al ser humano, que se le da a esa alma que ha conquistado el cuerpo humano. Venga, ya conquistó el cuerpo humano, ahora tiene que conquistar la mente humana y trascender cuerpo y mente humana. Trascenderlo, ¿sí? Cuando se trasciende la experiencia humana es que se sale de la famosa rueda del samsara, que se sale de la famosa rueda del ciclo de transmigración de las almas, ciclo de reencarnaciones. Así es que se conquista la iluminación, la liberación, como el nirvana, como lo queramos llamar. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Durante muchos años, muy pocos seres humanos estaban trascendiendo o están trascendiendo. Entonces empezó a dar una acumulación. Pero ¿qué pasó? A muchos seres humanos ya les está llegando sus 108 existencias. Después de esas 108 existencias, si no se trascendió, ya la siguiente existencia ya no es en un cuerpo humano. Ya la siguiente existencia es dentro de la dinámica de depuración a través de las fuerzas telúricas de la Tierra. Entonces esa alma deberá regresar en un cuerpo animaloide, regresar en un cuerpo vegetaloide, mineraloide, hasta volver al mineral, vegetal, animal, hasta la conquista de nuevo del cuerpo humano. Por eso entonces vemos ahora que se está cambiando. Hay un cambio hacia la despoblación. Todo es perfecto dentro de la dinámica del universo. Todo es perfecto. Así que, o sea, tranquilo. Si usted no quiere actualizarse, pues no pasa nada. Llegará un momento en que tendrá que pasar por el proceso de depuración a través de las fuerzas telúricas de la Tierra, que se dará su proceso de actualización. Pero no es necesario esperar a ese momento. Podemos hacerlo nosotros, desde una conciencia,
a través del proceso de aprendizaje. Esa es la gran oportunidad que el ser humano tiene de tener un cuerpo físico. Y la mayoría de nosotros lo hemos desperdiciado en la búsqueda y en el afán de satisfacer nuestros deseos y apetencias físicas, carnales. No perdamos la oportunidad de actualizarnos, de seguir actualizando nuestra vida. Para eso hay que conocernos, conocer en qué estamos desactualizados. Estamos actuando con creencias de hace una generación, 2 generaciones de nuestros padres, con creencias de hace 1000, 2000 años. Hay seres humanos que utilizan teléfonos del siglo XXI con creencias de hace 2000 años, sin actualizarlas ni un instante, sin parar un instante a observar qué hay aquí en esta información que amerite ser iluminada y transformada a la luz de este momento, de este momento. Qué rico, tribu, qué rico. Bueno, ya hemos llegado al final de este espacio de el martes a las 7:30. Recuerden, todos los martes y los viernes a las 7:30 de la mañana nos reunimos para conversar un ratico. Hoy conversamos un tema muy interesante. Seguiremos laborando todos estos temas. Ninguno de estos temas es para hablar en una hora y ya. Todos estos temas ameritan profundidad. Siempre, como estamos encontrando cosas diferentes dentro de nuestro proceso, pues llegaremos de pronto con una actualización. Siempre estamos actualizando la información porque nos estamos actualizando nosotros. Esa es la idea. Muchísimas gracias, nos amamos. Que tengan un maravilloso día. Continuamos.